Hola chicos, ¿cómo están? Con ustedes Miss Noelia. La clase de hoy es la clase de razonamiento verbal. Su profesor Miguel, cuando elaboró el horario, le puso ortografía, pero en ortografía íbamos a trabajar todos los contenidos de razonamiento verbal que incluyen también la ortografía. Así que en algunos días de clase ustedes lo han visto anteriormente como ortografía, pero recuerden que es ortografía o razonamiento verbal, en el cual también vamos a desarrollar el libro de razonamiento verbal que hemos venido manejando. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a empezar nuestra clase. El día de hoy vamos a hablar de familia de palabras, ¿ok? Familia de palabras. Se denomina familia de palabras al grupo de palabras que se forma a partir de una misma raíz. En algunos casos, basta la raíz para formar una sola palabra, como por ejemplo, mar, color, pan. Cuando hablamos de mar, podemos decir, por ejemplo, marinero. Podemos decir también, por ejemplo, marina. Podríamos decir una palabra más, a ver, sería marinero, marina. Podríamos decir maremoto. ¿Vieron? Igual podríamos formar palabras con la raíz de la palabra color y con la palabra pan. Por ejemplo, con color, colorear, colorín, ¿no? Podríamos decir también muchas palabras más que se puedan agregar. Vamos a hacer un ejemplo con pan. Por ejemplo, podríamos decir panadero, panadería. ¿Vieron? Podemos formar así diferentes palabras o familias de palabras partiendo de la raíz de la palabra. Vamos a tener en cuenta que en este caso, cuando uno habla de familia de palabras, tenemos que considerar también a la oración, porque esta familia de palabras va a pertenecer a una oración, ¿sí? Como lo hemos visto, que es un conjunto de palabras con sentido completo que presentan elementos como el sujeto y predicado. Vamos a hacer un ejemplo en este caso con una palabra. La palabra va a ser amigo. La niña dice, la palabra amigo, ¿cómo podría formar un conjunto de palabras o familia de palabras partiendo de la raíz de la palabra amigo? Vamos a ver acá. Tenemos que podríamos decir amiguero, porque ahí está, miren, la raíz es amig y está aumentando guero. Podemos decir también amigable, mira, amigable, y también podríamos decir amistoso. Amigo, amiguero, amigable, amistoso. Si hablamos, por ejemplo, de la siguiente imagen, ¿qué cosa es? Una flor. ¿Vieron? Primera palabra para formar la familia de palabras sería florero, florecita y florista. ¿Vieron? Esas tres palabras me ayudan a formar el conjunto de familias de palabras partiendo de la raíz de la palabra flor y de la palabra amigo. ¿Te das cuenta cómo a partir de una sola palabra podemos formar varias cambiando una parte de ella o agregando alguna o algunas letras? ¿Viste? La raíz es la parte de la palabra que no cambia. Esa es la parte que no cambia. Como por ejemplo en flor, ¿recuerda? Teníamos florista, florería y florcita. La parte que nunca cambiaba era flor, porque se le agregaba florista, ¿cierto? Florería, ¿viste? Florista. Entonces ahí esa es la raíz de la palabra. Vamos a ver aquí, por ejemplo, ejemplos. Niñito, niñera, aniñado. Si vemos lo que está con rosado, es la raíz de la palabra n, i, ñ. Niñito, niñera, aniñado. ¿Vieron? En este caso la raíz no cambia.
solamente las letras o letra que van a ir acompañando a esta raíz. De esa manera podemos formar un conjunto de familia de palabras. Vamos a ver, por ejemplo, que a las palabras se les va a agregar elementos a la raíz. Los elementos que se agregan a la raíz para formar nuevas palabras son los prefijos y los sufijos. ¿Ya? Prefijos y sufijos. Vamos a ver qué es un prefijo. El prefijo es el que va antes de la raíz, como por ejemplo, aniñado. En la palabra aniñado, el prefijo es la letra A, que está con rosadito, porque va antes de la raíz. La raíz es N, I, ñ, ñin. Esa es la raíz. Entonces, antes de la raíz está la A. Esa A vendría a ser el prefijo. Vamos a hablar ahora del sufijo. El sufijo es el que se encuentra después de la raíz. Vamos a ver el ejemplo. Con la misma palabra. ¿Se acuerdan cuál era la raíz? N, I, ñ. ¿Se acuerdan? ¿Quién está después de N, I, ñ? Está, en este caso, la sílaba ado, que está de color rojo. ¿No? Medio anaranjado parece. Está ado. Ado sería el sufijo, ya que está después de la palabra raíz. Entonces, en la palabra raíz tenemos, en la palabra que estamos observando, ¿no? La raíz es N, I, ñ. El prefijo es A y el sufijo es ado. La palabra se dice aniñado. Vamos a hacer algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos la palabra pan. Pan es la palabra raíz. Si yo le aumento la sílaba era sería el sufijo porque va después de la raíz. De tal manera que quedaría la palabra panera. ¿Viste? Tiene sufijo porque viene la agregación después de la raíz, después de la palabra pan o de la sílaba pan. Le agregamos era y así nos da la palabra panera. Entonces ahí tenemos el ejemplo de sufijo. ¿Ya? Ahora vamos a hacer otro ejemplo. A sería el prefijo porque A está allí. A no es una raíz, A no quiere decir nada. ¿Sí o no? A no tiene un sentido. A está yendo siempre antes de algo. Por lo tanto, como va antes de la raíz, es un prefijo. Vamos a ver cuál es la raíz. Miren, la raíz la tenemos, la sílaba pan. Y ahora vamos a observar. Viene, en este caso, después de la raíz, el sufijo, que sería la palabra ado. ¿Cuál sería la respuesta de la palabra completa? Apanado. ¿Vieron? Apanado. A la raíz que es pan le han aumentado un prefijo y también le han aumentado un sufijo. ¿Vieron, chicos? Entonces, podemos jugar con mamita, con papito, a ver palabras raíces y aumentarles un prefijo o también un sufijo. Por ejemplo, yo le digo la palabra raíz, vergüenza. Y si le aumentas un prefijo, podría decir sin vergüenza. La palabra final, sin vergüenza. ¿Vieron? Entonces, podríamos decir, si le aumentamos un sufijo, la palabra vergüenza, ¿cierto? Cogemos como raíz ver y ponemos el sufijo
En este caso, para que diga la palabra vergonzoso. Ahora vamos a practicar, porque sí es un poquito, si no lo practicamos, como que no se nos va a quedar muy grabadito. Entonces debemos de practicar. ¿Cómo vamos a practicar? De la siguiente forma. Vamos a encerrar las palabras que van a formar parte de una familia de palabras. Letra A, por ejemplo, flores, florero, flota, aflorar, flojera y florería. ¿Cuáles serían la familia de palabras? Tendríamos flores, florero, florería. ¿Vieron? Si consideramos, por ejemplo, la palabra aflorar, tendríamos que en este caso la palabra aflorar tiene un prefijo que es a y también tiene un sufijo que es ar. Aflorar. La palabra raíz, ¿cuál sería? Flor. Y aflorar tiene prefijo y tiene sufijo. Vamos con el ejercicio B. Dice, peluca, pleito, peludo, pelícano, pelota, pelito. A ver, ¿cuál sería la familia de palabras? Peluca, muy bien. Peludo y pelito. Muy bien, porque la palabra está hablando de pelo, ¿verdad? Ejercicio C. Sombra, bronceado, sombrilla, sancochar, sombrero, zumbido. ¿Cuál sería las que vienen a formar familia de palabras? ¿Cuál sería la raíz? Som y B, ¿verdad? S-O-M-B sería la raíz. Primera palabra sería sombra, sombrilla y sombrero. Letra D. Campestre, campeón, campesino, campamento, camino, florería. ¿Cuál en este caso es la palabra raíz? ¿Cuál sería? C-A-M-P, ¿verdad? Campestre, campamento y podría ser campesino. ¿Podríamos considerar campeón? No, porque no está hablando de campo. Campeón no pertenece al concepto de la palabra. El concepto de la palabra es campo. ¿Viste? Porque habla de campestre, habla de campesino y habla de campamento. E. Salado, saludo, sal, salar, salón y salir. ¿Cuáles podrían ser familia de palabras? Estamos hablando de la palabra que coinciden todos y estamos hablando de sal, ¿cierto? La palabra raíz sería sal. Yo no puedo decir saludo porque no tiene que ver con su familia. Diría sal, salado y salar. ¿Sí, chicos? Muy bien, continuamos. Letra F. Canela, canto, canción, cantante, candente y caníbal. Tengamos en cuenta que para formar familia de palabras, estas palabras tienen que tener un significado muy parecido. Por ejemplo, yo veo que todas empiezan con C, A y N. Entonces diría todas son familia, pero no puede ser. Estamos hablando de canto, canción, cantante.
Ellas sí guardan relación entre sí, porque están hablando de una persona que canta. ¿Vieron? Canela, candente y caníbal no tendría nada que ver acá. Vamos a ver leyendo y descubriendo la palabra inicial, o también se le dice palabra primitiva. Dice caliente, caluroso, calentura. ¿De qué están hablando? A ver, ¿quién me dice? Están hablando de calor. ¿Ves? La palabra primitiva era calor. Su familia sería caliente, caluroso y calentura. Las otras tres palabras hablan acerca del calor. Vamos a colocar un prefijo a cada raíz o lexema. A la raíz también se le conoce con el nombre de lexema. Un prefijo, por ejemplo, presidente. ¿Qué prefijo le puedes colocar? A ver. Podríamos poner vicepresidente. Sería su prefijo, ¿verdad? Fiel. ¿Cuál podría ser su prefijo? Infiel. Leal. Prefijo. Desleal. Ayer. ¿Cuál podría ser el prefijo? Anteayer. Ahora vamos a colocar un sufijo a cada raíz o lexema. El sufijo, acuérdate que es el que va después de la palabra raíz. Color. ¿Qué le podrías poner? Colorea puede ser una opción. Puedes encontrar también otras palabras. No puedes necesariamente ponerle el sufijo que yo te estoy diciendo. Tú puedes pensar en otro sufijo. Yo me parece que podría ponerle colorea. Puede ser colorear. Uy. Vamos a verle la palabra llave. En llave podría decir llavero. Ahí estaría colocándole el sufijo, llavero. En mar, ¿qué podría poner como sufijo? A ver, chicos. Marino, ¿cierto? Papel. ¿Cuál podría ser el sufijo? Puedo ponerle hito para que diga papelito. ¿Vieron? Entonces así vamos a poder ir ejercitando el colocar el sufijo, el prefijo y buscando familia de palabras. Para eso vamos a practicar más, chicos. No se preocupen porque este tema lo vamos a desarrollar en 2 clases. La próxima clase voy a profundizar un poco más de este tema para que podamos afianzar más. Vamos a hacer una tareita. La primera tareita va a ser copiar la clase en tu cuaderno. La segunda vamos a demostrar lo aprendido en el libro de actividades resolviendo la página 41 y 42. No te preocupes porque para la próxima clase de RD que vayamos a tener voy a volver a tocar este tema para afianzarlo un poquito más y vamos a practicar mucho más. Y para ello ya te tendré otras hojitas en las cuales podemos practicar. Así que no te preocupes si que tal vez no lo has entendido muy bien. Aunque es bastante sencillo el tema. Ya sabes, te quiero mucho, ayuda mucho en casa, mamá, por favor, ayuda a limpiar la mesa, a lavar los platos con mucho cuidado, a barrer, a ordenar, ayúdala a que ella pueda hacer las cosas del hogar pues más ligeras, porque estás tú en casa y cuenta contigo, acuérdate, ¿ya? Muy bien, lávate las manos con agua y jabón, acuérdate muy bien de eso, que es una de las medidas saludables para poder tener nuestro cuerpo sano. Conmigo será hasta la próxima clase. Te mando un fuerte beso, un enorme abrazo y acuérdate que te extraño muchísimo. Cuídate bastante para poder reencontrarnos en las clases online en tiempo real. Ya te voy a ir avisando cómo será eso. ¿Sí? Bye.